Listo, 9. ¿Perdón? A ver. El estadio de la nefropatía diabética son 5 estadios. ¿Ya? Hiperfiltración, microalbuminuria intermitente, microalbuminuria o microalbuminuria persistente, o en algunos casos ya hablan de macroalbuminuria, proteinuria y enfermedad renal crónica. Los 2 primeros pueden revertir. Los 2 siguientes o los 3 siguientes ya no regresan arriba. Si no, se van a mantener, y lo único que yo voy a hacer con tratamientos es evitar que eso rápidamente progrese. Hasta ahí me entiendes. Entonces, este paciente, el anterior, ¿qué tenía? Tenía proteinuria. O sea, tenía una proteinuria en rangos nefróticos. Es decir, ¿cuánto de proteinuria? 3.5. ¿Qué estadio sería? En la escala de Mogensen, 4. Entonces, del estadio 4, ¿podré llevarlo al estadio 2? Nunca, ¿no es cierto? Entonces, si le he dado tratamiento con IECAS, del estadio 4 lo he llevado al estadio 2, entonces significa que este paciente no es diabetes. ¿Por qué? Porque si fuera diabetes no podría regresar. Entonces, al no ser diabetes, ¿qué es lo que me queda entre las alternativas? Si no es diabetes incipiente, no es diabetes tardía, ¿qué es lo que me queda? ¿Membranosa? ¿Estamos? Y cuadra, ¿no es cierto? ¿La membranosa qué es? Nefrótico en adulto, con microhematuria. ¿Estamos? Ya, muy bien, 9. Un paciente de 48 años con antecedente hepatitis C presenta edemas, proteinuria, creatinina sérica 1.6 y microhematuria en el sedimento. ¿Qué proceso glomerular de los siguientes se contraerá con más probabilidad en la biopsia renal? ¿Cambios mínimos? 48 años, ¿cambios mínimos? No, pues no. ¿Focal y segmentaria? ¿O focal y esclerosante? ¿Extracapilar? No, ¿no es cierto? ¿Membranosa? ¿Tiene proteinuria o no? Sí. ¿Tiene alteración en la función renal? Sí, ese es de mal pronóstico. ¿Tiene microhematuria? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿podría ser una membrana proliferativa? ¿Cuál sería la diferencia entre una membranosa y una membrana proliferativa? Porque la membrana proliferativa también puede dar un nefrótico, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Cuál sería la diferencia? La presencia o no de complejos inmunes, ¿no es cierto? Y en la biopsia tendría que descartar la presencia. Si es membranosa, tendrían que ser depósitos en la membrana basal, a diferencia de una membrana proliferativa. Y en la membrana proliferativa tendría que encontrar depósitos o subepiteliales o subendoteliales. Si fuera la de tipo 2, sería la de depósitos densos. ¿Estamos? Entonces, acá podría ser cualquiera de las dos, ¿ya? O membranosa o membrana proliferativa. Acá hay que aumentarle la presencia de complemento, ¿ya? Si fuera complemento con disminución de complemento, podría ser una membrana proliferativa, ¿ya? 10. ¿En cuál de las siguientes glomerulonefritis hay activación del complemento por la vía alterna? La vía alterna, ¿qué hemos dicho que es? La vía clásica y la alterna. ¿La clásica qué era? Complejos inmunes, antígeno, anticuerpo. Miren, acuérdense, clásica de C, antígeno, anticuerpo. Y la vía alterna, bacterias, ¿ya? Desechos de las bacterias. Entonces, ¿cuál de todos estos es producido por una bacteria? La post-streptocócica. ¿Estamos? 11. En un niño de 5 años, enana sarca, de 20 días,
y una proteinuria selectiva de 6 gramos en 24 horas, sedimento urinario normal, hipoalbuminemia e hiperlipidemia, acompañada de una creatinina plasmática. Clásicamente, ¿qué es? ¿Es un síndrome nefrótico o nefrítico? Nefrótico, ¿no es cierto? El diagnóstico más probable, esto sí ya, sin pensarlo. Niño con síndrome nefrótico con función renal normal. Cambios mínimos. Sin pensarlo. ¿Estamos? 12. La hipocomplementemia persistente acompaña generalmente a cuál de todos estos. Membrano proliferativa. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Era por eso la diferencia del otro que les dije. Si hay complemento bajo, debería ser membrano proliferativa. ¿Ya? ¿Se acuerdan en la duda que teníamos en esa pregunta? Membrano proliferativa con membranosa. ¿Ya? El problema es que no nos hablaban del complemento ahí. Si nos hablan de complemento bajo de manera persistente, es una membrano proliferativa. 13. En el síndrome nefrítico agudo, un dato importante es en el diagnóstico de glomerulonefritis aguda postinfecciosa. ¿Cuál es? Un dato clásico que nos ayuda bastante. Glomerulonefritis aguda postinfecciosa. ¿Anemia microcítica puede haber? Podría haber en el caso ya que me esté haciendo algún grado de vasculitis postinfecciosa. ¿No es cierto? Pero como la misma glomerulonefritis, no me parece. ¿Elevación de urea en sangre? No. Creatinina tendría que ser, ¿no es cierto? ¿Hiperfosforemia moderada? No. ¿Descenso temporal del complemento? Sí, del C3, ¿no es cierto? ¿Aumento persistente de la inmunoglobulina M? No. Las inmunoglobulinas van para el otro lado, van para la vía clásica, ¿ya? Y el C3 y el C3b van para la vía clásica o para la vía alterna. Y el C5 es para la vía común. ¿Ya? Entonces, más o menos ya algunas ideas para que vean muy bien la vía del complemento. Esto van a ver en inmunología. ¿Ya han hecho inmunología? ¿Ya? ¿Se acuerdan más o menos? ¿Ya? Entonces, a un lado inmunoglobulinas, al otro C3 y C3b y la vía común C5. Cuando tienen C3b, ¿qué significa C3b? O C5b. Que ya se activó. O sea, el C3 solito está ahí. Y el C3b que se ha activado. ¿Ya? Entonces, que va a hacer toda la cascada. 14, ¿cuál es? Es la misma pregunta. Repitieron la misma pregunta. 15. ¿Cuál es la presentación más frecuente de la nefropatía por IgA? IgA. A ver, la IgA, ¿se acuerdan de un poco de la historia de la IgA? ¿No? La IgA es la expresión de lesión renal de la púrpura de Henon-Schole. ¿Ya? También se llama enfermedad de Berger. ¿Ya? Entonces, cuando es una expresión de aumento de la IgA, pero a nivel sistémico va a ser la púrpura de Henon-Schole. Y cuando esto va a lesionar el riñón, es la nefropatía por IgA o enfermedad de Berger. Esa fue descubierta más o menos en el año de 1876, 1880, 1890. ¿Ya? Entonces, esos pacientes tienen su complemento normal, no tienen alteración del complemento, pero tienen una hematuria. Entonces, la única manera de diferenciar, ustedes cuando vean un paciente con solamente hematuria y no tengan ningún otro cambio más, ¿ya? Podría ser una IgA. ¿Ya? Y en la biopsia no van a encontrar más cambios, solo depósitos de IgA. En algunos casos pueden encontrar algo de proliferación mesangial, ¿ya? Y algo de compromiso tubular. En algunos casos, si es que la púrpura es aumentada, podrían encontrar cierto grado de necrosis fibrinoide parecido a una vasculitis. Pero no es en todos los casos.
¿Ya? Entonces, cuando tengan hematuria, ¿ya? Sola hematuria, sola IgA. ¿Ya? Piensen en eso. 16. Un varón de 40 años tiene un síndrome nefrótico sin evidencia de enfermedad sistémica. Ya, varón de 40 años, síndrome nefrótico, ¿qué es? De frente. Membranosa. Dice, ¿cuál es la causa más probable? Ya, ¿para qué más? ¿Ah? (17) En la nefropatía por cambios mínimos, todas las siguientes son ciertas excepto una. Es responsable de al menos el 75% de los síndromes nefróticos en la infancia. Verdadero. Suele responder a esteroides a dosis elevadas. Verdadero. No evoluciona nunca a glomerulosclerosis focal. Puede presentarse como fracaso renal agudo. Verdadero. Suele cursar sin hematuria. Verdadero. ¿Cuál es entonces? ¿Ya? ¿Se acuerdan? En la clase, creo en la de ayer, hablamos un poco de glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Ya? La evolución de la glomerulosclerosis focal y segmentaria al inicio puede presentarse como cambios mínimos. ¿Ya? Puede presentarse como cambios mínimos. ¿Ya? Y no es que migre de cambios mínimos a focal y segmentaria. ¿Ya? No es que migre, sino que se puede presentar ahí. Y esa es la evolución. Es como una diabetes, que se presenta inicialmente con hiperfiltración y que de acuerdo a la evolución ya baja la tasa de filtración glomerular. Igualito. Entonces, la glomerulosclerosis focal y segmentaria podría confundirse como cambios mínimos si es que yo la agarro al inicio. ¿Cuándo va a ser el inicio? No sabemos. ¿Por qué ocurre eso? Porque muchas veces se ha hecho seguimientos de biopsias y a un paciente con glomerulosclerosis, cambios mínimos, se le biopsia cambios mínimos y con el paso del tiempo sigue teniendo proteinuria. Se le vuelve a biopsiar y es focal y segmentaria. ¿Ya? No es que ha migrado, sino que es su proceso de la enfermedad. ¿Ya? 18. Mujer de 24 años, diagnosticada año y medio antes de hepatitis crónica por virus C, en tratamiento con interferona alfa. Actualmente presenta proteinuria e hipocomplementemia, con edemas intensos en extremidades inferiores y púrpura secundaria vasculitis leucocitoclástica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable entre los siguientes? A ver, IgA asociada a hepatopatía crónica, no, porque está causando con hipocomplementemia, ¿no es cierto? En IgA ya no hay complemento. Glomerulonefritis mesangiocapilar por crioglobulinemia mixta. Cuando les hablen siempre de hepatitis crónica tipo C, siempre piensen en crioglobulinemia. ¿Ya? No es que va a ocasionar eso, pero siempre, no pierdan esa idea de que podría llevarme a eso. ¿Ya? Afectación glomerular por la vasculitis. No, con la vasculitis me presentaría, más que proteinuria, me presentaría hematuria. ¿Ya? En una vasculitis me presenta más hematuria. Glomerulonefritis lúpica. No, ya tiene un diagnóstico de hepatitis crónica. Nefropatía intersticial por interferón alfa. Podría ser nefropatía intersticial, pero tiene proteinuria. ¿No es cierto? Entonces, en la nefropatía intersticial ya no hay proteinuria, a menos que sea de progresión larga, ¿no es cierto? En la nefropatía intersticial es un compromiso túbulo intersticial y no hay un compromiso glomerular. Si no hay compromiso glomerular, no tiene por qué haber proteinuria. Entonces, ¿cuál me queda? Solamente la asociada a crioglobulinemia mixta. 19. ¿Qué glomerulonefritis no cursa con hipocomplementemia? Ya de cajón, ¿cuál es? ¿Cuál es? IgA, de frente, sin pensarlo. 20. Un estudiante de 20 años, a ver, esta pregunta es bonita, así que piensen, ya no son como las otras, ¿ya?
Un estudiante de 20 años acude a la consulta porque cada vez que tiene una infección de vías respiratorias altas o hace esfuerzos muy importantes, observa que inmediatamente después su orina tiene aspecto de agua de lavar carne, sin otros síntomas. La exploración física es normal. Una analítica practicada fuera de la crisis muestra hematológico normal, creatinina en plasma normal, proteinograma normal, IgA plasmático 2 veces por encima de lo normal y orina de color normal, sin componentes químicos anormales y con 8 a 10 hematíes por campo en el sedimento. O sea, lo único que me queda es microhematuria. La cistoscopía y la pielografía endovenosa son normales. ¿Qué tipo de alteración patológica sería la más frecuente, la más probable? ¿Serían cambios mínimos? Tiene hematuria nada más. ¿El cambios mínimos qué me da? ¿Qué me da cambios mínimos? Proteinuria. Membranosa. Proteinuria. Glomerulonefritis proliferativa, endocapilar difusa. Si fuera endocapilar, también me daría proteinuria. ¿No es cierto? Muy bien. Riñón sin alteraciones. ¿Sería ese? ¿Y la hematuria? Ahora, me dice IgA elevado 2 veces. ¿Se acuerdan la gráfica que les presenté en donde había los depósitos? ¿Se acuerdan de esa gráfica? Esa gráfica donde había los depósitos de IgA subepiteliales, membranosas, subendoteliales, ¿se acuerdan? Cuando había nivel de las mesangios, era una I por IgA, ¿no es cierto? Y está elevado los valores de IgA. Entonces hay una proliferación, pero de tipo mesangial. No es endocapilar, es mesangial. ¿Ya? A ver, todas estas afirmaciones acerca de la nefropatía membranosa son ciertas. A ver, ¿cuál no es cierto? ¿Es causa frecuente el síndrome nefrótico en el adulto? Membranosa. Verdadero. ¿Es una causa frecuente el síndrome nefrótico en el niño? No, ya no, ¿para qué leer más? 22. En un niño de 5 años en anasarca de 20 días de evolución y con una analítica de proteinuria de 6 gramos en 24 horas, sedimento urinario normal, hipoalbuminemia e hiperlipidemia, acompañada de una creatinina plasmática. Es un nefrótico, es un niño, ¿qué es? Cambios mínimos. ¿Para qué ya? ¿Cierto? ¿Ya? Varón de 10 años con un síndrome nefrótico, hematuria macroscópica, hipertensión. Ah, ya, acá ya me estaba dando otra cosita diferente, ¿ah? Dice hematuria e hipertensión, pero además tiene un nefrótico, que presenta valores muy bajos de la fracción C3 de la cadena del complemento. El diagnóstico más probable, membranosa, membranosa, no. Focal y segmentaria, no. Focal y segmentaria me da microhematuria, no hematuria macroscópica. ¿Cambios mínimos? No, cambios mínimos no hay hematuria macroscópica. ¿Nefropatía por IgA? No, por el nefrótico. ¿Cuál me queda? Mesangio capilar. La alteración anatomopatológica más frecuente encontrada, una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué es? Rápidamente progresiva. ¿Se acuerdan? Lunas. ¿Qué era? Intra o extracapilar. Extracapilar. Proliferación extracapilar. ¿Ya? ¿Cuánto de semilunas debe ser? Por encima de 50%. Entonces, siempre cuando ustedes les hablen de glomerulopatías, una idea. Cuando les hablen de glomerulopatías, siempre imagínense ese dibujito del glomérulo. ¿Ya? Siempre imagínense ese dibujito del glomérulo con sus estructuras, ¿ya? Y ubiquen los sitios. Ubiquen el sitio. Ubiquen el capilar,
el endotelio, la membrana basal y los podocitos. Y entonces, cuando les hablen de glomerulopatía, ubiquen eso. Y ahí poco a poco van a estar viendo, de acuerdo a lo que les pregunte, cómo podría ser la distribución de esa patología. ¿Ya? Entonces, si poco a poco, cuanto más de estos ejercicios se hagan, más rápido van a entender algunas glomerulopatías. Por lo pronto ya sabemos que cambios mínimos, nefrótico, niños, adultos, membranosa. IgA no tiene complemento, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, 25. ¿En cuál de las siguientes enfermedades renales se encuentra hipocomplementemia? A ver. ¿Nefropatía por IgA? No. ¿Membranosa? Las formas primarias. ¿La membranosa tiene complementos? Tampoco. ¿Focal y segmentaria tiene complementos? Diabetes, no. ¿Nefropatía del mieloma? ¿Complementos tiene el mieloma? No, el mecanismo es otro del mieloma. ¿Ah? El mecanismo del mieloma es otro. No es procesos de complemento. ¿Ya? Es alteración de riñón de mieloma por las proteínas de Bence-Jones, ¿no es cierto? Entonces, mesangio capilar.